vamos a platicar de higiene y seguridad industrial. Algunas de las temas que no se cubren del todo bien en la asignatura, pero pueden ayudarnos bastante en esta disciplina. La higiene y la seguridad industrial, pues está en muchos procesos productivos. Fíjense que seguimos en pandemia y pues estamos viendo que hay dos fuerzas. Uno que es el aspecto económico y el otro es el aspecto de contención sanitaria. Y pues estamos tratando de que no afecte tanto lo económico y tampoco haya afectación a la salud. Estamos atentos a que esto también es un aspecto de seguridad que nos afecta a todos y que si quieren platicar algo acerca de esto con toda confianza, pueden hacerlo. Pero este asunto de la pandemia, adelante. Este asunto de la pandemia, es un asunto delicado, ¿no? Que también se asocia a los temas que vamos a ver. Así es, Inge. Fíjense que al menos acá yo laboro en la planta de Stellantis, lo que anteriormente era Chrysler. Y pues sí, la verdad sí se ha visto bastante este tema de la pandemia, tanto que se han detenido algunos procesos en las líneas, ¿verdad? Y pues esto decae en muchos proveedores, no únicamente de nosotros. Sí, es la locura esto. Este, ¿Cuál es el papel de nosotros, los ingenieros, en esto? Debemos de entender que es una amenaza para nuestra vida, ¿sí? Pero también es el aspecto económico está en juego. Y bueno, pues es algo que se ha venido viendo desde que inició la pandemia, ¿no? Entonces, espero y los temas que veamos nos sirvan para tomar mejores decisiones. Fíjense, esta asignatura, algunos de mis compañeros creo que prefieren dar ciencias exactas y me contactaron a mí hace como 3 semestres y me dijeron, oiga, profe, ¿puede dar higiene? Y yo, no, a mí también me gustan más los números, me gusta más algo que no tenga que ver tanto con aspecto humano, porque pues en realidad nuestra educación que llevamos en ingeniería estuvo más enfocada a ver diseños mecánicos, números. Y este es el aspecto humano. Pienso que la mejor persona que pudiera dar esta asignatura es una mujer, puesto que comprende un poquito más el aspecto humano. Una mujer es un poco más sensible entre estos aspectos. Pero bueno, es un gran compromiso para mí. Y antes de que ya no esté yo, me gustaría platicar todo esto que les preparé, que no me quiero ir sin haberles dicho, ¿no? Porque pues me va a sentir mal que les pase algo a ustedes. Y ahí por favor admitan a los compañeros que están solicitando entrar. Y entonces, dijimos que les quiero platicar esto. Es un gran compromiso para mí. Y bueno, ¿qué es la responsabilidad? Lo que yo diga, mis acciones, mis errores, mis ideas. No es mi responsabilidad lo que les suceda a los demás, sus creencias, sus errores, sentimientos. Pero hay que trabajar en equipo, ¿sí? Y en este caso, les toca a ustedes este esfuerzo de aprender. Y pues hoy vamos a aprender otro granito. Vamos a ir sumando todos los días un conocimiento nuevo a lo que es esta asignatura. En estos tiempos nos hace falta resiliencia. ¿Por qué es importante desarrollarla? Pues nos permite recuperarnos, vivir con sentido del humor,
no hay que dejarse vencer y pues estamos a prueba, ¿no? Estamos en medio de lo que pudiera considerarse una emergencia sanitaria tremenda. Entonces, no es bueno tener por ahí miedo, hay que controlar las emociones negativas y pues con mucha actitud. Fíjense que hay normas. Me faltó estructurar un poquito ya por la premura del tiempo, pero hay normas que hablan sobre el aspecto de la salud. O sea, hablan sobre el sobrepeso. Por ejemplo, la norma 15 de la Secretaría de Salud habla sobre la diabetes, sobre su prevención, sobre lo importante que es alimentarse sanamente. ¿Por qué les digo esto? En toda esta asignatura vamos a ver muchas normas, pero por ejemplo esta es una de las que nos pudiera ayudar a salir adelante. ¿Cuál es la importancia de mantener un buen pH en nuestro organismo? Fíjense que el aspecto del pH ayuda, por ejemplo, para identificar alguna emergencia en algún coma diabético. Miren, 1 de cada 3 personas en el mundo mueren por un accidente. En este caso, ahí escuché que está entrando alguien. A ver. En este caso, pues, ahí, ya vemos 4. Muy bien, bienvenidos los que acaban de llegar. Gustavo, Karina, pueden interrumpir en cualquier momento, estamos libres a eso. Y entonces, por ejemplo, les decía, el manejo de emergencias. Estas emergencias, por ejemplo, una emergencia diabética pudiera ser de 2 tipos. Una de estado hiperosmolar o otra de una hipoglucemia. Por ejemplo, en una de estado hiperosmolar pudiera traer el pH arriba de 7. ¿sí? Si es una hipoglucemia, pudiera traerlo debajo. O pudieras tú identificar que si trae 1500, 1600, 700 con la glucosa alta, de acuerdo a la norma, pues anda con un estado hiperosmolar. O si trae una glucosa debajo de 80, pues es una hipoglucemia. Y a lo mejor ahí con un juguito o algo la levantas, ¿sí? Y en las otras, pues con suero, ¿sí? Pero nosotros en una empresa, sí tenemos que saber si hay personas diabéticas y cuáles son los cuidados que debemos de tener. En este caso, pues las pruebas, no hay nada mejor que los glucómetros para ver cómo anda esa persona de la glucosa y poder dar mejores, atender mejor una emergencia de un coma diabético, por ejemplo. Entonces, las normas son muy necesarias y los conocimientos que aunque usted no sea doctor, ayudarían a salvar la vida. ¿Por qué? Porque esta persona que va a estar en un coma diabético pierde el raciocinio, pierde su estado de alerta. O sea, hay una reacción en el cerebro donde en cada neurona se cargan de sodio o potasio. El sodio las carga positivamente, negativamente y el potasio positivamente. Y en base a cómo tenga dentro elementos, moléculas de sodio o potasio, es como está cargada positivo o negativamente. Pero al ver un coma diabético, el cerebro deja de trabajar como se debe. Entonces nosotros debemos de saber lo que un diabético sabe, ¿no? Y poder atender en una emergencia. O saber identificar, por ejemplo, un derrame. En un derrame tenemos no más de 2 horas para actuar, que le pongan por ahí anticoagulantes. Ya el doctor, al que le vaya a tocar, él es el que va a decir, no, mira, sabes que es una infección, es esto. Pero, ¿qué necesitan? ¿Qué les quiero decir yo con esto? Pues de que hay amenazas a esta pandemia le dicen la sindemia porque se asocia mucho a la diabetes y a la hipertensión. Entonces, el aspecto de mantener una buena salud ahorita ya se ha vuelto un factor decisivo, donde si tienes buena salud, pues te va un poquito mejor, ¿no? Y también pues con la carga viral que recibas del virus. Si no te contaminaste con tanto virus, pues te va un poquito mejor. Entonces,
ese es más que nada el mensaje, ¿no? El mensaje de que hay que incentivar la curiosidad para este tipo de emergencias. Y bueno, pues la vida saludable que tiene que ver con el control de la diabetes, los tipos de dieta dependiendo de la persona y pues los consumos energéticos. Hay veces que un solo cacahuate trae 30, 40 kilocalorías, y tú puedes consumir tal vez 2000 al día. Entonces, si nos comemos los cacahuates a puño, hay veces que con media bolsa de la que nos comemos ya estamos listos para todo el día, ¿no? Entonces, hay que sabernos alimentar sanamente. Y bueno, pues ocuparnos en otras actividades para no estar pensando nada más en comer. Y pues a desarrollar estrategias para combatir esto con actividad física. Yo le doy un peso de un 30% y al tipo de dieta un 70%. En muy aspecto personal, de esto sale de la revisión de la documentación existente sobre este tipo de enfermedad, que es la que nos aqueja a la gran mayoría. Bueno, yo no tengo diabetes, pero es una de las era una de las causas de muerte de los 10 asesinos seriales, ¿verdad? Pero ahorita ya está desbancado por el coronavirus. Pero esta hace equipo. Es como la cerveza que hace equipo con todas las drogas y las potencia. Bueno, ¿qué necesitamos para administrar la seguridad? Se necesita liderazgo. ¿Por qué piensan alguien quiera participar? ¿Por qué creen que o cuál de estos factores sea más importante para ser un administrador de seguridad y de higiene? Yo puedo dar un ejemplo, Inge. A ver. Fíjate que de esos que están ahí, yo creo que la comunicación es una de las principales. Por ejemplo, acá ya me tocó con pues, un problema de comunicación entre los chavos responsables de la seguridad, ya que estábamos haciendo unas JRAs que son pues, las instrucciones de trabajo en base a riesgos. Y pues ahora sí que cada uno tiene su manera distinta de calificar o de ver las severidades o el tipo del problema que es. Entonces ahí, por ejemplo, estás en un turno con X persona y esa persona te dice, oye, ¿sabes qué? Tu JSR está bien, pero por cuestiones te cambian de turno y llevas a revisarlo y pues ya es diferente la forma de evaluación, ¿verdad? Entonces, pues por ahí la comunicación creo que sería una de las principales. Sí, muchos de los accidentes suceden por la comunicación, por mala comunicación. Una vez se cayó un avión y le dijeron en la base, turn to the right, gira a la derecha. Y él entendió turns to the right, de vueltas a la derecha. Se le acabó el combustible, no se comunicó jamás y se estrelló. Entonces, sí, el liderazgo es muy, muy importante, la empatía, todo esto es puro liderazgo y lo vamos a saber porque estos son, tal vez pensamos que no es tan importante para alguien que maneja este departamento, pero sí lo es, lo vamos a ver por qué. El orden y la limpieza entra aquí a lo que vendría a ser, es una capacidad de formación. Claro, tú debes de demostrar que sabes mantener las cosas en orden, ¿sí? Y limpias. La seguridad, ¿qué tenemos que hacer para prevenir errores? Fíjense que una vez se hundió un submarino turco y fue porque se les olvidó cerrar la puerta. Algo que se podía hacer con un checklist simplemente. Ese checklist pudiera hacer que pudiera haber salvado el asunto, ¿no? Una lista de chequeo o checklist. La tecnología, un micro en la puerta, por ejemplo. El entrenamiento,
un entrenamiento un poco más reforzado, charlas o briefings, o las normas, o alguna redundancia, 2 personas o 3 que lo chequen, ¿sí? Aquí una pequeña nota de la filosofía del management. Habla de que tú puedes comprar el tiempo de una persona, ¿sí? Su presencia física en algún lugar dado, ¿sí? Y pues tal vez sus movimientos musculares, pero no puedes comprar el entusiasmo. Entonces, tú no puedes comprar una iniciativa y tampoco puedes comprar lealtad. Entonces, tampoco puedes comprar la devoción de los corazones, ni las mentes, ni las almas. Entonces, tienes que ganártelas. Eso es parte del liderazgo y hacer este tipo de cosas salvan la vida. ¿Sí? Chequeo rápido, una mejora, la creatividad te motiva como persona. Entonces, tiene que haber un sistema 9S donde se esté incentivando y hay un mecanismo para fomentar la creatividad. El entrenamiento es algo que se debe de dar, reforzar, aunque ya lo sepas, se debe reforzar. Las charlas al inicio del turno, las normas son por algo. La redundancia, oye, es que ya lo hizo fulanito, sí, pero lo vuelves a checar tú y no pasa nada. Fíjense que los seres humanos tenemos errores. Se nos puede olvidar algo, podemos calcular mal. Una vez hubo un experimento donde les preguntaron a 250 personas cuántos caramelos cabían en una botella y les enseñaban la botella. Y resulta que unos estimaban 200, otras 400, otros 80, otros 50, otros 2000, otros 2500 y así, muy variado. Pero resulta que la botella tenía 400 caramelos y entonces, pues muy pocas personas le atinaron. Pero cuando sacaron el promedio, el número salió exacto. El número salió en 400. Entonces, entre todos damos más, ¿sí? Entre todos damos más y creo que ya admitieron a otro compañero. Y bueno, pues entonces, entre todos se sacó el promedio y daba 400, ¿no? Y eso es que en equipo podemos hacer más. También puede haber errores de planeación, de organización, de dirección, de comunicación, de interpretación, en seguridad, ¿sí? Entonces, somos seres humanos y tenemos errores, no somos perfectos. Aquí está el Cognitive Bias Codex, donde se clasifican un poquito mejor todos los defectos de las personas. Y miren que son muchos, ¿sí? No hay ser humano perfecto. Nosotros lidiamos principalmente con mucha información, ¿sí? Con cosas sin mucho significado, con necesidades de actuar rápido y que deberíamos de recordar. Hay veces que se nos olvidan las cosas. Simplemente cerrarle a la llave del gas, ¿sí? O con tanta información no sabemos ni cuál es lo importante, lo verdaderamente, qué es lo que debemos de notar, los puntos que nos toca saber al 100%, ¿sí? Y actuar rápido, pues siempre estamos en un mundo muy complejo donde muchas cosas se presentan. Entonces, esta gráfica nos dice, hey, eres humano y puedes cometer errores. Es por eso que en la slide anterior decía redundancia. Oye, que chequen más de 2 personas, ¿no? Que chequen ese punto. Y entonces, también lidiamos con los estados de ánimo. Si una persona anda mal de salud, ¿sí? Que anda enojado, que ande molesto, que se sienta traicionado, por eso ande molesto, que esté triste porque tal vez falleció algún familiar o es víctima de un robo o está abandonado. O una persona demasiado feliz, que está tan feliz que está, no, ni curiosidad tiene o no le interesa algo, o se siente muy libre, o un montón de cosas que giran en torno a las personas. Bueno, un supervisor tiene que identificar en alguna, pues al inicio de turno, contrastar un poco cómo ande la persona, ¿sí?
Y inclusive nosotros con nuestros hijos, nuestros padres, ¿cómo andan? ¿Andan enojados o estuvieron frustrados esta semana? ¿Por qué? ¿Por qué estuvieron furiosos? ¿Por qué les faltaron el respeto? O tal vez están tristes. Y eso ayuda a que nosotros podamos saber cuando no andan tan equilibrados en ese aspecto. Yo en una de las páginas que por ahí tenía, bajé esta slide donde mis alumnos, algunos, si yo los tutoré, les puse a hacer esta curva que se llama la línea de la vida. ¿Para qué? Porque este mismo contraste que está aquí se puede contrastar a través de los años y saber cómo andan ahorita, ¿no? Y en base a eso, pues platicar cosas. Desgraciadamente no se puede dar esa asesoría a todos los alumnos porque son demasiados, pero pueden hacer como un ejercicio ustedes de que, eh, ¿cómo hago una línea de vida, no? O sea, ¿cuándo en mi época, a qué año me ha ido bien, a qué año me ha ido mal? Y eso nos ayuda a autoconcebirnos como personas con estas emociones y fortalecer así nuestro hemisferio cerebral derecho. Entonces, fíjense que es una gran ventaja el tener estos aspectos bajo control y poder ver bien, contrastarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, y bueno, ahí está una idea. Bueno, ¿qué es lo que hace un director de seguridad? Lo que nos compete a nosotros hablando de higiene y seguridad, pues está en un plan de seguridad. Aunque nosotros pudiéramos utilizar lo que aprendemos en esta asignatura para control de incendios, para muchos otros aspectos, aspectos ambientales, otros riesgos que nos rodean, contingencias. Que estamos hablando de que hay muchísimos riesgos, pero antes de hablar de qué es un riesgo, vamos a identificar qué es un riesgo. Asócienlo con el abecedario. Primero está la P y después está la R en el abecedario. Un peligro y un riesgo se contrasta con peligro porque es lo que se confunde muchas veces. Un peligro es algo que tiene el potencial de causarte un daño, el tiburón. Fíjense, en los dos está el tiburón, pero tú estás aquí en la playa. Entonces, el tiburón en el mar es un peligro, ¿sí? Pero pues estás acá en un lugar seguro. Si te metes a nadar con el tiburón, eso ya es un riesgo. El riesgo de la probabilidad de que un peligro te cause un daño. Entonces, esta clasificación de riesgos dice que hay muchísimos riesgos a los cuales estamos expuestos. Hablando de riesgos de la naturaleza, rayos, sequías, riesgos biológicos como el que estamos ahorita, el de virus. Estamos enfrentando un riesgo biológico, riesgos tecnológicos, químicos, técnicos, de diseño. Un mal diseño puede poner en riesgo al usuario. Riesgos de trabajo o actividades profesionales de máquinas que fallen, riesgos de almacenamiento, de transporte. En el transporte, las clasificaciones que hemos hecho nosotros dan nivel 7, que es el riesgo máximo. En el mismo hogar, una fuga de gas, en instalaciones eléctricas, si llegas a tocar, por ejemplo, un contacto con los pies mojados, puedes hasta morir, como una de nuestras principales poetas chiapanecas que murió, estaba dando clases por allá en Europa y pues se electrocutó con bajo voltaje y murió. Riesgos en el ocio, con los deportes, te puedes quebrar, te puedes torcer, ¿sí? Y un montón de cosas. En la jardinería te puede morder una víbora. Riesgos físicos, nucleares, un montón. Y bueno, también tenemos el narcotráfico y caería aquí en derivados de actividades antisociales.
¿A cuántos de nosotros no nos tocó estar pecho a tierra en las balaceras? Entonces, no somos ajenos a los riesgos. ¿Alguna observación de estas slides? No, ¿verdad? Bueno, ¿siguen conmigo? Sí, Excelente. No se me duerman. sí, profe. No, aquí estamos. También el riesgo se clasifica en cuestión de el sujeto receptor del daño. Las personas pueden recibir, pueden ser receptores de un daño contra su salud, su integridad física, también sus bienes, o sea, puede haber alguna afectación de sus bienes, ¿sí? Contra tu edificio, contra tu instalación puede haber un daño a propósito, ¿no? Un daño al aire donde tú estés, a tu agua, a tu tierra. Eso ya es como ponerse muy paranoico, pero son posibilidades. En función al ámbito o localización, es dónde estás. Si estás en el cielo, andas volando, ¿sí? En dónde estés tienes que saber también, en base a eso se pueden clasificar. Fíjense, de las dos, ¿cuál creen que tiene más riesgo de las dos imágenes? ¿A alguien que participe, que no haya participado? O si ya participaron, éntrenle. ¿La izquierda o la derecha? Andan en el Everest. Sin temor a La derecha. equivocarse. En la derecha, bueno, contestó lo que yo quería, pero no, hay más riesgo acá en la izquierda. ¿Por qué? Acá en la derecha están amarrados, ¿sí? Y en la izquierda no sabe si puede venirse una avalancha y se los lleve a todos. Entonces, a eso va la presentación de que hay riesgos ocultos que no podemos percibir. No podemos percibir y para eso son las normas. Hay normas asociadas a la organización, equipo de protección personal. ¿Por qué? ¿Por qué existen las normas? Porque, puesto que ya ha habido accidentes y estas normas se van nutriendo y a través de los años se van armando. Estas son copias de otras normas ISO, pero se van mejorando cada vez que pasan detalles, ¿no? ¿Y por qué son las normas? Porque no todo el mundo sabe todo, ¿verdad? Entonces ahí viene, si tú sigues las normas, evitas algunos accidentes, aunque lo mejor es conocer la esencia de tu trabajo, ¿sí? Y estas normas son como la crema de lo que trate, ¿sí? Si estás hablando de tipos de andamios, por ejemplo, o sistemas anticaídas, tienes que saber, hay normas que hablan sobre los sistemas anticaídas, sobre los dispositivos, en este caso habla de los arneses, qué tipo de arneses son, si vas a trabajar en espacios confinados, hay normas que hablan de espacios confinados, de rescate, normas de rescate. Entonces, es muy bueno de recibir la capacitación que son obligatorias cada año sobre las normas, que no los quiero aburrir porque yo sé que ustedes la mayor parte trabajan en la industria y estas normas las reciben cada año por norma, ¿no? O sea, tienen que recibir este entrenamiento, pero pudiera haber entre ustedes alguno que no reciba esta capacitación. Aquí está una slide de lo que viene siendo DuPont sobre cómo manejan ellos el trabajo hacia la excelencia operativa. Ellos hacen un diagnóstico y está centrado en las personas, ¿no? En el individuo. Y habla sobre que primero, pues la gente es muy reactiva, ¿sí? Luego después es muy dependiente, requiere mucha supervisión y luego pues es independiente hasta llegar a un trabajo de una excelencia operativa. Esto es como que va muy enfocado a la operación. Y déjenme decirles que pues sí, en su parte de esta, ellos hacen un diagnóstico y checan el cumplimiento a todas estas normas y en base a todas las normas
hacen encuestas y luego ya sacan en qué punto va la compañía. Si está por aquí, si está por acá, por acá, por acá. Y entonces, pues tienen ahí una filosofía un poco, ahorita se las platico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esos riesgos? ¿Sí? En este caso aquí estamos hablando de que haya algún accidente. Fíjense que pudiera ser parte de deficiencias administrativas, las causas básicas. Entonces, por eso esto checa la administración, ¿sí? Y esa es en base a lo que el contraste lo hace con auditar los procesos, auditar a las personas. ¿Por qué? Porque si hay una deficiencia administrativa va a haber un accidente, ¿sí? Pueden ser por factores personales o de trabajo inadecuado, ¿sí? Por condiciones inseguras, prácticas inseguras. Y entonces puede haber pérdidas para la empresa. Déjenme decirles que si quieren hacerse buenos en algo, tienen que buscar las teorías. Una teoría tiene 3 o más leyes. En este caso, la teoría del dominó de la secuencia de un accidente habla sobre, efectivamente, ¿no? O sea, una falta general de control de administración puede ocasionar una falta de control, una causa fundamental puede ocasionar una inmediata y el accidente y la lesión. Entonces, la administración es muy, muy importante. Pero también veíamos acá atrás en cuanto a los aspectos personales. Los aspectos personales, también existen teorías que hablan sobre el comportamiento de las personas y es por eso que los briefings o las charlas en las que platicábamos al inicio de turno, que decíamos, hey, a una charla, un briefing al inicio del turno ayuda a que tú identifiques cómo vienen tus compañeros. ¿Y por qué? Porque los accidentes suceden por factores personales. Y esos factores personales, hay tablas para sacar estadísticas. Si una persona está estresada, por ejemplo, tiene una muerte del cónyuge, pues no lo vayas a poner a hacer actividades peligrosas porque puede pasarle un accidente. Si sufrió un divorcio, si tiene una separación conyugal, se le dan puntos, ¿sí? Una muerte de un familiar cercano. Es por eso que los gerentes que andan muy, muy estresados siempre, pues no deben de hacer maniobras en las empresas. Un despido, una reconciliación conyugal también te genera estrés y aquí le dan puntuación, dificultades de tipo sexual, embarazo, la muerte de un amigo cercano, el cambio de estado, empezar a terminar la escuela. Por ejemplo, algunos de ustedes que dijeron, oye, aquí tienen sus puntitos y les puede pasar algo, entonces es muy importante que no hagan tantas actividades. Un cambio de escuela, o hasta la misma Navidad genera por ahí, ¿sí? Entonces, estos se van a cálculos de probabilidad y entran a un factor que es el de factores personales, ¿sí? Entonces, es por eso que las charlas informativas del inicio del turno te pueden ayudar a identificar si tu persona a la cual tú estás a cargo trae algún problemita, ¿no? Y puedes tú ayudar a ponerlo a hacer actividades no tan peligrosas y que se puedan convertir en un accidente. Sobre esto del aspecto personal, ¿qué opinan? ¿Alguien que me quiera regalar su opinión? ¿Siguen ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, comentaba de que la separación conyugal o que vuelvan a unirse como pareja, ¿cómo se detecta o cómo se podría dar cuenta la persona de que está pasando por esa situación? Si no es algo de que, por ejemplo, como si se muere un familiar, pues necesitas pedir un día para poder ir al funeral. ¿Cómo podrían detectar eso? Es muy difícil. Sí, la verdad es muy difícil. Pero pues vamos a decir que son
parte del conocimiento, ¿no? O sea, hay veces que, bueno, hay personas que son muy buenas para leer las expresiones y entonces, pues no, aunque no sea algo de trabajo, el supervisor puede darse ese, eh, o sea, eso te hace más persona, ¿no? Cuando tú sabes identificar algo, te hace un líder, porque sabes cuando alguien está triste, cuando sabes cuando alguien está confundido, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, es muy difícil identificar eso porque hay personas que pues no los puedes contrastar, no sabes qué les está pasando, ¿no? Hay veces que preguntas, ¿todo bien? Pero no, tú no les das la confianza, puesto que hay veces que no puedes ser tanto amigo de los subordinados, dependiendo del tipo de liderazgo. Entonces sí, es muy difícil, pero sí hay que saber identificar este tipo de aspectos para reducir la accidentabilidad. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o participación? Es bienvenida. Gracias por participar. Por ejemplo, lo que comentas, Inge, pudiera ser también como la empatía que tengas con las personas, ¿no? O sea, tal vez el que conozcas a lo mejor un poco de su vida. Luego nos ponemos mucho en problemas con eso, porque dicen, es que tú a un trabajo no vas a conocer a las personas, o sea, tú vas a trabajar, no vas a hacer amigos. Eso escucho en muchos lados. Sí, Pero luego llega el punto en que no lo haces o lo haces indirectamente para eso, sino que lo haces para que precisamente tu trabajo no se vea afectado por cosas como estas, ¿no? claro. De hecho, la empatía es el número 7. ¿Ah? Es como que cualidades de un líder. La, la empatía, eso te hace detectar cómo vienen tus compañeros. La comunicación, pues es muy importante. Oye, se le murió el papá y tú ni sabes, quiere decir que no tienes buena comunicación. No como dices tú, pues es que es parte de mi seguridad, ¿no? Quiero saber cómo andas. Eh, claro, es muy bien, muy buen punto. La flexibilidad, también un atributo de inteligencia según la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, sí, eso es parte del liderazgo que debemos de tener yo diría que todos los que estamos en puestos claves. Entonces, pues para que sepamos, ¿no? De que somos personas, cometemos errores y podemos contrastar esos tipos de errores con actividades de estrés, que generan estrés. Si andas estresado, puedes andar un poco distraído. Bueno, entonces, cambiando un poquito de tema, ¿qué tenemos que hacer? Protegernos. Protegernos porque uno de, una de cada 3 muertes en el mundo es por un accidente. ¿Y de qué tenemos que protegernos? Pues de contaminantes químicos, de ruido, de vibraciones, cosas que te hagan daño. Trabajar con máquinas, riesgos eléctricos, trabajar con vehículos, materiales explosivos. En estos hay especiales cuidados, ¿sí? Que pues a través de la asignatura las vamos a ir viendo, ¿no? Y nos vamos a ir haciendo buenos en esto. Fíjense, retomando el tema, un riesgo, digamos que está después del peligro, ¿verdad? O sea, ya viste el peligro, hay barreras. ¿Por qué? Pues tú pusiste barreras, pero el riesgo está ahí. Y cuando todas esas barreras se alinean, esas capas de protección, que son las que estamos viendo acá, ¿no? De que tú te vas a proteger. A lo mejor estas son 2 barreras muy buenas con riesgos eléctricos, pero falló la comunicación que viene acá arriba, que debemos de tener perfecta, ¿no? Entonces, esa comunicación falló la comunicación. ¿Y qué crees? Ese riesgo que tenemos aquí, se alinearon todas tú hiciste tu análisis de seguridad del trabajo, hiciste tu permiso, se ejecutó la libranza, estás conforme al procedimiento, pero falló la comunicación.
y pues ocasionan accidentes. Y entonces esas barreras tienen agujeros, tienen huecos, ¿sí? Entonces, las capas de protección no son suficientes. Tenemos que tener buena comunicación. Las capas de protección, este queso no es suficiente. ¿Por qué? Porque se pueden alinear y que ese riesgo llegue a ti. En lo personal, pues ya me han pasado por ahí 2 accidentes, 3, unos acá en la carretera y por acá en la empresa 2, una en una textil y una en donde estoy ahorita. En estas clases, pues vamos a platicar se trata de platicar hay una sesión donde hablamos de accidentes y bueno, les voy a compartir por ahí algunos. Y bueno, pues estas presentaciones son más que nada enfocadas a que se lleven algo que verdaderamente valga la pena, ¿no? O sea, en su formación como ingenieros industriales y que sepan contrastar este tipo de sucesos, ¿no? Siendo más que 1 de cada 3 personas mueren por accidente. Fíjense, este es que está acá abajo a la derecha soy yo. Algunas veces apoyo en campo. En una situación donde había muchísimo trabajo, falló la comunicación de los radios, falló un mecanismo de la puerta, por ahí le faltaban puntos al procedimiento y abrimos una puerta de un equipo que estaba en servicio por una mala comunicación. Las cosas han cambiado. Ya usamos un traje que te cubre completamente cara y cuerpo y o inclusive ha habido explosiones por contactos de cables. Si no traes tu equipo, andas muy cerca, en cuestión de segundos quedan así estos equipos, ¿no? Y bueno, ¿qué te protegen? Pues tu equipo de seguridad. En los riesgos eléctricos necesitas usar trajes por ejemplo, para 480 de mínimo 50, 100 kilocalorías, para que en caso de un fenómeno flash arc, pues te pueda proteger. Y bueno, esto lo ves en cursos, ¿no? En cursos de formación de manejo de tableros. Son tableros muy viejos que ahorita ya están diseñados de otra forma, pero son riesgos intrínsecos al diseño, que ya ningún equipo, por más nuevo que sea, está exento. Entonces, si sabemos bien cada una de las normas que competen a nuestra organización, pues nos puede ir bien a la medida que sepamos mejor cómo manejar este tipo de situaciones. Y bueno, también los riesgos se pueden clasificar, o las barreras de protección, perdón, las podemos, dependiendo en dónde estés. Si estás en lugar donde hay mucho polvo o donde hay trabajos eléctricos, donde estás soldando, cada uno de estos trabajos tienes que tener un equipo de protección diferente, ¿no? Respiradores, mascarillas. Hay mucha tecnología que ayuda a protegernos, ¿no? Según nuestro tipo de trabajo. DuPont, ¿qué recomienda para su gestión del riesgo? Primero, pues de que lleves buena inducción cuando entras a trabajar, que te adiestren bien con cursos de formación, ¿sí? Con formaciones cada año de refresco, pues están las normas, con asesorías. Y si siguen pasando, pues aquí la situación de, si no quieres entrarle a la excelencia operativa, empiezan las amonestaciones verbales, escritas, las sanciones y al último los despidos. Digamos que esta es la filosofía de ellos, ¿no? Y bueno, pues es un negocio, ¿no? Al final de cuentas, si alguien que anda mal, que está ocasionando accidentes o que no se alinea a una organización de trabajar con excelencia, pues este es el tipo de acciones que recomienda una empresa de primer mundo, ¿no? El despido y la sanción están como una norma de que cuando ya todo esto está hecho, lo que sigue, ¿no? Pero pues muchas veces el adiestramiento y la preparación no son suficientes. No hay buena orientación, no hay asesorías. Entonces,
vamos a decir que esto es un método, ¿no? No quiere decir que es una ley para todas las empresas, pero eso es lo que recomiendan los expertos, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para identificar peligros? En la mayor parte de las organizaciones, esta la hacen donde yo trabajo. Identificamos tareas y esas tareas se ven los peligros y luego evaluamos riesgos y lo que ven es como si fuera una MEF, pero de todos los riesgos, ¿sí? Y se ponen medidas de control. Entonces es muy importante que cuando vas a cubrir un puesto, este es el algoritmo o los pasos que se llevan para los riesgos, pero en realidad lo que se hace es llenar una tabla donde se clasifica qué tipo de riesgo, a qué tipo de riesgo vas a estar expuesto. Y eso te hace que tú leas el perfil del puesto y que veas cuáles son los altos riesgos que hay en el puesto. Y eso lo hacemos por norma y creo que pues se hace en la mayor parte de las empresas donde tú vas a cubrir un puesto nuevo o tienes tú varios puestos y debes de conocer los riesgos que hay en ese puesto. Entonces, antes de que comience a trabajar en ese puesto, tendría que leer esa matriz de evaluación de riesgos, que es un ejercicio que se realiza ahí cada año, donde se evalúan los riesgos en el trabajo. Y eso te puede ayudar a informarte sobre pues qué riesgos estás expuesto. Las normas nos ayudan a identificar las sustancias en el proceso de acuerdo a los colores, que eso sería parte de la inducción o de la capacitación. Y bueno, ¿cómo se gestiona la seguridad en las empresas? Con tecnología, les decía, la tecnología instalada, las condiciones de operación, las políticas, las normas y leyes y los procedimientos son parte de la que alimentan a nuestro sistema de seguridad. Y bueno, aquí generamos un manual del cual saqué parte de esta presentación, donde se genera un proceso a través de sus políticas, peligros, requisitos legales. Y bueno, estos son métodos donde dices, bueno, vamos a hacer orden y limpieza. Hay riesgos especiales que hay que manejar. Necesitamos estos equipos de protección que pues se van mejorando conforme vamos aprendiendo. Instalaciones. En las instalaciones pues se ven los tipos de mantenimiento que pudiera darse. Si tienes materiales peligrosos que estén dentro del CRETIP, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, biológico, infeccioso, inflamable. Y bueno, métodos de investigación de accidentes. Esos esquemas son como métodos, ¿sí? Y bueno, el equipo de protección personal, de acuerdo a las actividades, las normas van de acuerdo a lo que se dedique la empresa. Y bueno, este es como un ejemplo. Los riesgos especiales, que pudiera ser que estos estén o no en sus lugares de trabajo, pero casi en la mayoría se repite. Trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en caliente. Para cada uno de ellos hay una norma. Y bueno, la empresa tiene sus propios procedimientos donde se tienen formatos, donde se llenan los requisitos estos, ¿no? Y se demuestra en una determinada auditoría que se está cumpliendo. Y bueno, si ya estamos hablando de peligros y riesgos, con un poco más de conocimiento de causa, hay otras herramientas como el Hazard Assessment, que lo pudiera hacer una compañía externa en tu proceso. Están los permisos y libranzas LOTO, Lockout, Tagout, que lo vamos a ver ahorita al final. Y también el análisis de riesgos de trabajo, que son formatos que llenamos antes de realizar una tarea que va a servir para rechazar la tarea. El rechazo de esa tarea se basa en algunos procedimientos que tienen que ver con normas y el manejo de libranzas. Y ahorita vamos a ver qué es una libranza. Los esquemas de flujo de procesos y peligros pues son de acuerdo a los requisitos legales, a las OSHAs, a las leyes, a las normas, ¿sí? El plan de autoprotección, pues esto es un poco más humano, ¿sí? Donde tenemos que ser muy preventivos y pues si vas a, por ejemplo, depende de la naturaleza de tu trabajo, pues tratar de capacitarte, de enterarte de qué es, cómo prevenir cada una de las
o cómo lidiar con esos riesgos, ¿no? Analizar significa quitar todo lo que sobra, cómo protegerte. ¿Por qué? Pues por los números que les digo, ¿no? O sea, la autoprotección también sirve. Los planes de seguridad, aquí hay un ejemplo, ¿no? Donde se hacen análisis que tienen que ver con riesgos, datos, niveles de protección. Todo esto es para hacer un buen plan de seguridad y pues identificar más que nada nuestras entradas de las posibles amenazas y riesgos. Entonces, para elaborar un plan, pues es todo un protocolo, ¿no? Y bueno, esto lo ve el director de seguridad, que no nada más ve lo que viene siendo el aspecto de higiene, sino otros aspectos, seguridad informática y eso. Hay cosas que no todo el mundo las sabe. Por ejemplo, si tú andas en bicicleta, te ven mejor si andas de verde, te ven de más lejos, ¿sí? O por ejemplo, si tú descansas entre tu trabajo en intermedios o los micro descansos, eres más productivo, ¿sí? Entonces, hay metodologías que se pueden implementar, hay reglas, hay mejoras que tú puedes seguir que te van a hacer que seas más productivo, que estés un poco más alerta y también medidas que aplicas de que pudieras aplicar para que no sufras accidentes, ¿no? Porque estás modificando el entorno, estás modificando las áreas de trabajo y hay cosas que son paradigmas. Dicen, no, es que si estás sentado es que es un huevonazo. No, espérate, está descansando, está recuperando fuerzas, ser flexibles. Y bueno, detalles así pequeños, ¿no? De que si vas a andar en la calle, pues vas a correr, ponte verde para que te vean mejor. Veamos por último el tema de las libranzas. Fíjense que esto se ve en SAP. ¿Alguno de ustedes ya maneja este tipo de procedimientos en sus empresas? ¿O algo que quieran antes de empezar este tema de las libranzas? Una participación o algo. O una pregunta o de lo que hemos visto hasta ahorita. Todo bien, maestro, todo bien, adelante. Muy bien, Gustavo. Los demás, Florencio, Víctor, ¿qué opinan? Todo bien, profe. ¿Sí? Vamos aprendiéndose, todo está explicando bien. Excelente. Bueno, entonces prosigamos. Lookout Tagouts, les comentaba que ese es un proceso en SAP donde se hace una solicitud de libranza y una evaluación de riesgos, un certificado de libranza. En el mismo SAP se genera esto, puede ser con un aviso. Después el aviso va a una orden de trabajo, la orden de trabajo va a una solicitud de libranza y después va a una libranza. Esto se genera en SAP los primeros 2 puntos. Y bueno, va a una serie de firmas donde después va a la ejecución de la libranza, se ejecuta y se recibe de libranza atribuida, ¿sí? Hay un algoritmo un poquito más complejo de esto, ¿no? Pero en pocas palabras es el lookout tagout. Hay la norma 4 de la Secretaría del Trabajo, habla de que se deben de eliminar todas las fuentes de energías peligrosas involucradas en un trabajo para prevenir o proteger a operarios u otro personal de cualquier riesgo relacionado con el funcionamiento de estos equipos. Entonces, es quitar las energías por todos lados. Entonces, la aplicación del LOTO, por sus iniciales, Lookout Tagout, requiere un análisis previo de identificación de las energías, equipos y elementos que puedan poner en riesgo el empleado asociado a sus tareas rutinarias y no rutinarias. Este análisis debe ser aplicado especialmente al poner máquinas fuera de servicio, por limpieza o reparación, durante operaciones, instalaciones o equipos donde se encuentre específica una energía peligrosa declarada y modificaciones
a equipos, instalaciones y procesos. Por ahí los candados, se pone en off la máquina y se le pone el candado de mecánico, del eléctrico, de acuerdo al color, pues son los candados que utilizan. ¿Quién lo hace? Bueno, cualquier persona que desarrolle una tarea de actividad donde se encuentre involucrada una energía peligrosa. La norma 4 te obliga a que si vas a trabajar en una máquina pongas tu candado. Es por eso que si van a trabajar varias disciplinas, todos ponen su candado. ¿Cuándo? Pues el 100% del tiempo mientras dure su actividad o tarea. ¿Dónde? En todo equipo instalado de instalación o maquinaria móvil o fija. En este caso aquí este era de Danone, ¿no? ¿Cómo? Mediante candados. Bueno, en este caso pues estamos hablando de que hay que eliminar la energía. ¿Sí? ¿Qué es la energía? Pues la capacidad de generar trabajo, aislar. Esta energía se hace mediante un control o bloqueo donde quitas pues todo, la energía potencial también, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que pudiera caerse tienes que quitarlo, tienes que despresurizar, tienes que poner una tarjeta e identificar peligro, no operar. Entonces, es hacer un test, ¿no? El aseguramiento de que ya no hay energía, ¿no? Y bueno, la energía, y el factor humano y el bloqueo son los temas centrales en este tipo de método. A lo largo de la carrera van a haber muchos métodos. Este método en especial no viene dentro del programa, por eso quería presentárselos, puesto que tienen que estar un poquito más familiarizados con esto. Los tipos de energía, pues puede ser eléctrica, química, hidráulica, mecánica, térmica o residual, potencial, que era lo que les decía, se pueden caer cosas encima de una prensa o algo. Entonces ese tipo de retirar la energía, eso también es algo muy importante que se hace en los procesos industriales. Sí, donde se pone la tarjeta, se le pone estado cero de energía y aquí ya nadie puede retirar los candados que estén puestos más que el mismo que anda trabajando. Puede retirar solamente su candado y hasta que ya no haya un candado, pues se puede volver a energizar ese equipo. Y otra vez entra el papel del líder, ¿sí? El líder es el que es el responsable de actuar en caso de que haya aquí un riesgo. Se puede, el líder da la aprobación o donde firma la libranza de que sí puede trabajar la persona, ¿no? Pero también pudiera presentarse un riesgo antes, durante o después de los trabajos. La responsabilidad, pues, es asegurar que el personal reciba su capacitación en loto, verificar las energías peligrosas, elaborar análisis de riesgo, asegurar que el personal tiene a su disposición elementos necesarios. Y bueno, cuando no se aplica un procedimiento, pues entra la disciplina, ¿no? Era lo que les platicaba hace rato. Y la responsabilidad, bueno, pues en este caso hay que asegurar que las personas estén protegidos, ¿sí? Y bueno, esta es una de las obligaciones, ¿no? Que todo trabajador tiene que saberlo. Inclusive en las casas, en las residencias, si ustedes ven, en donde está la cometida tienen para poner un candado, ¿no? Porque los deben de poner candados donde vaya a trabajar el personal. Y bueno, hay roles de personal que es autorizado para aplicar loto, el responsable de la aislación o el bloqueo y bueno, la experiencia en estos sistemas. Los afectados, pues personal que opera la máquina, que esté trabajando en esto. Y los otros son personas que puede o tiene una participación puntual en los trabajos. Y bueno, pues aquí hablan de que pues son excusas de mayor parte de las excusas más populares, de que no hay capacitación, no hay motivación, que quieran ahorrar tiempo, que siempre lo hemos hecho así, y el diseño o mantenimiento inadecuado, que muchas veces sí lo tienen las máquinas, ¿no? Porque no digo que no. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Nada más ahí como ejemplo, Inge, de lo del loto. Hace como un año más o menos ahí en la planta pasó
un accidente con un compañero, Ujú, pues, que lo llevó ahora sí que a jubilarse, estuvo fuerte el accidente, a pensionarse más bien. ujú, Y fue por eso que comenta, porque tenían que bloquear un actuador hidráulico que subía y bajaba un elevador para proveer material a una línea. Entonces, pues por hacer las cosas de manera rápida, no colocan el candado y este, pues se cancela la energía, pero pues se queda la energía residual porque pues el hidráulico no se queda como bloqueado, o al menos un actuador no se queda bloqueado. Regresa el aceite a donde iba la válvula y se cae el elevador y pues le cae encima al compañero, ¿verdad? Entonces, pues por querer hacer las cosas de manera rápida, pues es lo que ocasionó ese accidente. sí, y bueno, digamos, ese fue el detonante. Recordemos, recordemos que también esa persona pudiera ser que tenía, ah, entraba dentro de la curva esa que platicábamos hace rato, ¿no? De que el aspecto humano es algo que tendremos que ver. Es un trabajo en equipo, pero el aspecto humano, hay veces que no estamos al 100 y estamos propensos a cometer muchos errores, puesto que sí, ese es nuestro perfil y eso es de acuerdo a nuestras emociones. Y pues muy bien el ejemplo, ¿no? O sea, sí, la energía potencial, esto es lo que te decía, ¿no? O sea, a lo mejor tenías a una persona que tenía algún tipo de problema y no supo quitarse de la línea de fuego. ¿Por qué? Porque estaba un poquito distraído con su problema personal, ¿sí? Y hay veces que no, pues fue pura falta o sea, digamos que ese fue el detonante, el que comentas. Y pues detrás de eso, pues hay muchas cosas que pudieran estar afectando. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más? Bueno, entonces, pues sí, la energía potencial también hay que tenerle cuidado porque a veces nos olvidamos de ellas y no tener excusas, ¿no? O sea, es muy importante, estamos hablando de nuestra vida. Y bueno, eh, cada equipo debe tener identificados sus energías, puntos de control, enclavamientos, guardas de máquina. Todo bloqueo debe ser físico. Se deben desarrollar procedimientos específicos. Y bueno, las excepciones a los procedimientos deben de ser estudiadas y autorizadas por los líderes. Y bueno, ¿qué se hace? Desconectar el equipo. Fíjense que aquí debería decir fase 0. Antes de desconectar el equipo, debes de tener el equipo fuera. ¿Por qué? Porque si aquí en la desconexión hay alguna falla y en este caso a mí me tocó desconectar un equipo que tenía una falla y es por eso que tenemos, no sé si por aquí se vea, hay una operación remota en las pantallas. Soy yo. En las pantallas tú pones los equipos fuera para que no hayan maniobras ahí enfrente de los tableros, ¿no? Y lo dejas fuera. Cambia de verde cuando ya está fuera. Y todos los equipos estos que están aquí arriba son operados remotamente, ¿no? Entonces, este punto 0 debería ser este punto antes del 1 debería estar el 0, ¿no? O sea, oye, pues ve al campo, ¿no? O sea, ve al campo y asegúrate que el motor o lo que vayas a sacar esté afuera realmente, que tenga inclusive un paro de emergencia, ¿no? Antes de la fase 1 es asegurarse que el equipo esté apagado. ¿Por qué? Porque si tú lo desconectas y a lo mejor el mecanismo es un mecanismo antiguo que no tiene interruptores adecuados o pues que debe ser con relevadores y eso, con contactores, las cuchillas no son para abrir. Normalmente estos equipos tienen
un micro de seguridad que si tú haces esto, de quitar una cuchilla, o por ejemplo este es lo sacas rápidamente y a lo mejor no hay el flash arc que es temido, que pueda ocasionar la explosión, pero es mejor asegurarse que esté fuera el equipo, ¿sí? Si no está fuera, pues no puedes empezar la fase 1. ¿Cómo entonces? ¿Qué pasa, no? O sea, sí puede ocurrir una explosión, pero eso ya lo veremos en alguna otra asesoría donde nos toque exponer algún accidente. Dice desconectar el equipo, bloquearlo, eliminar los obstáculos, comprobar ausencias de energía. Esto generalmente lo hacen las personas, los eléctricos con su propio equipo, checan que no haya fuentes de energía y ejecutar el trabajo. Y luego después es la inversa, ¿no? Retiras tu candado, ¿sí? Checas que quitaste las tierras, porque también ha habido personal muerto, porque alguien dejó una tierra conectada y al momento que energizas, adiós, ¿sí? Entonces, estos procedimientos hay que estudiarlos muy bien, pero sí, no hay que dejar energías. Por ejemplo, ahí platicó un compañero que alguien dejó la prensa arriba, entonces a lo mejor se vació alguna válvula, un micro o algo, y había energía potencial allá arriba que habría que haber eliminado en este proceso. Y bueno, pues aquí les tengo un ejemplo. Simplemente en una instalación de gas LP. Estos son los otros temas que vamos a ver en las siguientes asesorías, ¿sí? Que a lo mejor uno de estos ya puede que aquí elegí los que no vienen dentro del programa, pero que podemos hacer unas charlas sobre esto. En este caso ya estamos hablando, ya tocamos 0 accidentes, el process management, higiene industrial, parte, y estaríamos viendo estos temas en las segundas, pero vamos a hacer un ejercicio. El gas natural. ¿Por qué es importante conocer? Pues lo tenemos, tenemos gas natural y gas licuado. ¿Alguien sabe si se fuga el gas natural o el gas LP? El LP significa licuado en petróleo. ¿Alguien sabe para dónde se va? ¿Se va para la atmósfera o se va para abajo? Esa es una pregunta abierta. ¿Cómo creen que se fuga? ¿A dónde va a dar el flamazo, la deflagración? La explosión rápida. El hidrógeno explota un poquito más fuerte. Pero aquí pues todavía no tenemos hidrógeno, tenemos LP y gas natural. ¿Para dónde se fugan? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿El LP o el natural? El LP. El LP se fuga hacia arriba. No. El gas LP se fuga hacia abajo. Y el gas natural se fuga hacia arriba. El gas LP se fuga hacia abajo y en caso de una explosión, si estás en una calle inclinada, el gas se va a ir hacia abajo de la colonia, ¿sí? Y porque pues el gas licuado de petróleo es más pesado, tiene mayor densidad que el aire. Y el gas metano o gas natural se fuga hacia arriba. Entonces, en base a eso, en una emergencia, pues, ¿qué se debe de hacer, no? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para cada uno de estos tipos de instalaciones? Hay que cuidar las instalaciones. Este es un riesgo, por ejemplo, al que todos estamos familiarizados. De los que estamos ahorita aquí en la sala, no hay ninguno que diga, no, yo no uso gas. O hay alguien que diga, no, pues yo no uso gas. No, ¿verdad? Todos tenemos gas. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Por la seguridad de nuestras instalaciones. Que no haya equipos dañados, válvulas con daños de válvula, corroídos, o que haya estado con reparaciones improvisadas. Ha habido muchos accidentes
con ese manejo y cilindros no deben de durar más de 10 años. Andan muchos tanques antiguos y bueno, en este caso pues hay que cuidar que no se caigan, su manipulación con cuidado, que no les den los rayos solares en verano. Si por ejemplo es gas LP, no les debe dar, no los debes de llenar a más del 80% de su capacidad. Si es de 30 kilos, échale 24 nada más. No los acuestes. En el carro, pues lo hacemos, ¿no? Pero de preferencia tienen que ir parados. Tienes camioneta, deben de ir parados. Y bueno, las mangueras de plástico que muchos todavía tenemos, ¿sí? Pero deben de ser de cobre. Y, bueno, la adecuada, no es una metálica y dependiendo de la instalación, ¿no? Y revisar las fugas con jabón, hay que cuidar esos detalles. Y bueno, pues digamos que este fue un breve, ¿no? O sea, de qué debemos de cuidar en cada una de nuestras instalaciones. Y bueno, pues tenemos el programa para las siguientes asesorías y pues ya estaremos diseñando por ahí la dinámica de cómo, de qué estaríamos viendo, que esto a lo mejor no viene tan especializado en el programa, pero que son muy útiles. Y pues eso era lo que les quería compartir esta vez. Muchísimas gracias por su atención y pues aquí seguimos trabajando con la asignatura de higiene y seguridad industrial.